Hermanos, antes de leer la bendita y santa palabra de Dios, quisiera entrar como introducción. Todo lo que nos aleja o lo que nos acerca a Dios, eso va a determinar si somos derrotados o más que vencedores. Amén, hermanos. Hoy vamos a hablar de más que vencedores. ¿Sí? Nuestro Señor Jesucristo nos amó y nos ama. Él es el que venció, porque escrito está, el pecado, la muerte y al maligno. Y es por eso que cada uno de nosotros o nosotros somos más que vencedores. Amén, hermanos, gloria a Dios. Porque nuestro Señor Jesucristo, Él es el que peleó la batalla. Amén, hermanos. Y porque Él peleó la batalla, nosotros recibimos el beneficio. Amén, hermano. Por ejemplo, hermanos, un ejemplo. Como padres que somos, tenemos, hermanos, le damos a nosotros hacemos a nuestros hijos más que vencedores, porque le damos la oportunidad a nuestros hijos de estudiar sin que ellos tengan que trabajar. Somos nosotros quienes nos esforzamos. Somos nosotros quienes peleamos la batalla. Somos nosotros quienes le damos los recursos a nuestros hijos para que ellos reciban ese beneficio. Así el Señor es con sus hijos, generoso, bondadoso y misericordioso. Amén, hermanos. En la palabra de Dios nos dice que el amor de Cristo nos da la victoria. Y lo podemos ver en Romanos 8, capítulo 35 al 39. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. 37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. ¿Cómo dice, hermanos? Somos más que vencedores. Por medio de aquel que nos amó. ¿Quién nos amó, hermanos? Cristo. 38. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén, hermanos. La gloria es para Jesús. Amén, hermanos. Hermanos míos, nada nos podrá separar del amor de Cristo, quien nos ha hecho más que vencedores en este mundo, hermanos. Amén, hermanos. Ahora me pregunto, ¿qué es ser más que vencedores? ¿O qué significa, hermanos? Lo que yo puedo entender, hermanos, es alguien que se sujeta o que se toma de la mano de Jesucristo. ¿Sí? Esté pasando lo que esté pasando, hermanos, sea bueno o sea malo. ¿Sí? Ejemplos, hermanos. Muchos nos acercamos cuando estamos malos,
tenemos enfermedades, cuando estamos pasando por tribulaciones, por problemas, por circunstancias, ¿sí? Muchos se acercan, pero otros se alejan cuando están pasando por estas circunstancias, por estas tribulaciones, por estos problemas. Llámese divorcio, llámese desánimo, etcétera, etcétera, hermanos, ¿sí? Otros se alejan del amor de Cristo cuando todo les está yendo bien, hermanos, ¿sí? Pero, hermanos míos, nada nos debe separar del amor de Dios. Amén, hermanos. Ahora bien, hermanos, todo es todo. Lo que nos aleja del amor de Dios, del amor de Jesucristo, nos hace de ser un vencedor a un perdedor. ¿Entendieron, hermanos? Todo lo que nos aleja, todo es todo, del amor de Dios, de ser un vencedor, nos convertimos en un perdedor. ¿Entendieron, hermanos? Ahora bien, hermanos, en la palabra de Dios nos enseña que nuestra fe es la que vence. Amén, hermanos. Y lo podemos ver en 1 de Juan, capítulo 2, el verso 13 y 14. Primera de Juan, capítulo 2, los versos 13 y 14. ¿Lo tienen, hermano? Dice así en el 13: Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. El 14: Os he escrito a vosotros, Padre, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Amén, hermanos. El Señor, en su bendita y santa palabra, nos asegura que hemos vencido al maligno. Es fácil vencerlo, porque de hecho, antes de confrontarlo, Él ha sido vencido por nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Amén, hermanos. Ahora bien, hermanos, cuando confiamos en Jesús o depositamos nuestra fe, nuestra confianza en el Señor, ¿qué es lo que va a pasar o qué es lo que va a suceder? Es que las victorias se van a manifestar en todas las áreas de nuestras vidas, ¿sí? Pero si confiamos solo en nuestras fuerzas, no vamos a vencer, hermanos, no vamos a lograr vencer. Ahora bien, nuestra fe debe estar puesta en el que venció al maligno, en Jesús. Amén, hermanos. Ahora bien, en su palabra dice que Jesús, Él es el que recuperó el dominio, la autoridad y la victoria. Si me acompañan, hermanos, en Génesis capítulo 1, el verso 28. ¿Lo tienen, hermano? La palabra de Dios dice así: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos,
llenad la tierra y sojuzgarla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ahora bien, hermanos, Dios creó a Adán y a Eva. Los creó con dominio, autoridad y victoria. Pero al pecar, perdieron lo que habían recibido. Sin embargo, nosotros ya fuimos y somos redimidos por la sangre de Cristo, hermanos. Y gracias a Jesús recuperamos la autoridad, el dominio y la victoria. Amén, hermanos. Porque Él es el que nos da la victoria, hermanos. Amén, hermano. Ahora bien, hermanos, cuando nosotros, ejemplo, pecamos o entramos en tentaciones, perdemos confianza para actuar, perdemos confianza en nuestro trabajo, perdemos confianza en relacionarnos. Es decir, cuando pecamos o entramos en tentaciones, perdemos lo que hemos recibido de parte de Jesús, que es la autoridad, el dominio y la victoria. ¿Ven, hermano? ¿Qué es lo que debemos de hacer, hermanos? Confiar en el Señor, ¿sí? Y aceptar su redención. Si nosotros aceptamos su redención, Él es el que nos da otra vez la autoridad, el dominio y la victoria, ¿sí? Cuando nosotros pecamos, hermanos, o entramos en tentación, perdemos esa autoridad. Lo que debemos hacer es confiar en Jesús. ¿Por qué? Y creer que Él ha vencido al maligno, ¿sí? Si nosotros creemos que Él ha vencido al maligno y aceptamos su redención, Él nos va a dar el dominio, la autoridad y la victoria, hermanos. Amén. Si me acompañan, hermanos, en San Juan, capítulo 28, los versos 18 al 20. San Mateo, perdón, hermanos. 18 al 20. 28, los versos 18 al 20. San Mateo. Dice en el 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, hermanos. ¿Quién tiene toda esa potestad sobre el cielo y sobre la tierra? Jesús, hermanos, ¿sí? Jesús es el segundo Adán, que vino a salvarnos y nos hizo nacer de nuevo, hermanos, en su espíritu. Ahora bien, hermanos, en esa nueva vida recuperamos la autoridad que Adán y Eva perdieron por medio de Jesús. Porque Jesús dice su palabra que tiene toda potestad sobre el cielo y sobre la tierra, hermanos. Entonces ahora podemos vencer porque tenemos la autoridad de nuevo. Y somos más que vencedores. Amén, hermanos.
Hermanos míos, debemos de recuperar esa confianza en el Señor. Y su victoria será nuestra, hermano. ¿Sí? La victoria del Señor será nuestra. Amén, hermanos. Gloria a Dios, hermanos. Si me acompañan, hermanos, en Josué capítulo 6, el verso 1 al 5. Vamos a ver cómo actúa nuestro Padre Celestial. ¿Sí? El poder de Dios, hermanos, en nosotros, en su pueblo, en su iglesia, hermanos. ¿Lo tienen, hermano? En el 6:1 dice: Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía, mas Jehová dijo a Josué: Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. 3. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. 5. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigas el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Amén, hermanos. Ahí, hermanos, podemos ver cómo se mueve la mano de Dios, el poder de Dios en su pueblo, hermanos. ¿Sí? La palabra de Dios nos dice que Jericó estaba bien cerrada, hermanos. Pero Dios le dijo a Josué, ¿sí?, que ya la había entregado en manos de su pueblo. Y Dios le dio instrucciones a Josué de lo que tenían que hacer, ¿sí? Hermanos míos, actualmente hay puertas cerradas en nuestra vida. El Señor hoy nos dice que está a punto de abrirlas, ¿sí? Amén, hermanos. Hoy esos muros, esas paredes van a caer, hermanos, ¿sí? No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Puertas donde parecía que no podíamos entrar, esas puertas se van a abrir y van a caer, hermanos, en el nombre de Jehová, en el nombre de Jesús. Hoy, hermanos. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Ahora bien, hermanos, la palabra de Dios dice que debemos de confiar, ¿sí? Confiemos y obedezcamos sus instrucciones de Dios, porque Él ya arregló tu victoria, hermano. Hermana, Dios ya arregló tu victoria, ¿sí? ¿Qué es lo que debemos de hacer? Confiar en el Señor, ¿sí? Confiar en su palabra, confiar en sus instrucciones, obedecer, ¿sí, hermanos? Amén, hermanos. Así como lo hizo con su pueblo, que le dio la victoria sobre Jericó, hermanos. Hermanos, la palabra de Dios nos enseña lo que vence al mundo es nuestra fe. Es la fe lo que vence al mundo, hermanos. Si me acompañan, hermanos, en 2 Corintios capítulo 4, el verso 7 al 9.
2 de Corintios, capítulo 4, 7 al 9. Ya, hermanos, para concluir, ¿sí? Dice así, en el 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. En el 9, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, hermanos. Amén, hermanos. Hermanos míos, las circunstancias o los problemas, si nos derriban, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Levantarnos, hermanos. Levantarnos, hermanos. Levantémonos, pero que ese levantar sea victorioso. ¿Sí, hermanos? Que ese levantar sea nuestra mirada en Dios, nuestra confianza y nuestra fe en Dios. Amén, hermanos. Porque en la palabra de Dios nos dice que seremos derribados, sí, pero no destruidos, hermanos, no destruidos, ¿sí? Pasemos lo que estemos pasando por tribulaciones, por problemas, por circunstancias, pero la palabra de Dios nos dice y nos asegura que no vamos a ser destruidos. En el nombre de Jesús. Amén, hermanos. Gloria a Dios. La gloria es para Dios, hermanos. Hermanos míos, los muros, las murallas de Jericó cayeron por el poder de Dios. No por la vuelta que dieron su pueblo. No fue eso. Fue el poder de Dios. ¿Sí? Es Dios quien prepara nuestra victoria. ¿Sí? Él es el que nos da la victoria. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? ¿Qué es lo que hizo su pueblo? Su pueblo obedeció las instrucciones. Confió en Dios. Entonces, hermanos, obediencia y fe. Obediencia y fe. ¿Por qué? Si nosotros obedecemos y le creemos a Dios plenamente, somos más que vencedores, hermanos. Somos más que vencedores, hermanos. Amén, hermanos. Él es el que nos da la victoria, hermanos. Pero para ser más que vencedores, tenemos que obedecer y creerle a Dios, que Él es el que nos da la victoria, que Él es el que está con nosotros, ¿sí? Porque Él es el que vence, no nosotros, no nuestra fuerza. Amén, hermanos. Dele gloria a Dios, hermanos. Dele gloria a Jesús. Oremos, hermano.